Bien, a continuación vamos a crear un pequeño ficherito, un pequeño programa en el que vamos a continuar hablando del manejo de cadenas en Python. Hemos creado un fichero llamado cadenas.py. Esto pues sencillamente se hace pinchando en New Python File y aquí ya ponemos, bueno, yo ya le he puesto cadenas, ¿no? Así que lo primero que vamos a hacer es crear una variable llamada cadena que le vamos a asignar este texto. Esto es una cadena cualquiera, no es una cadena especial, por ejemplo. Y vamos a ir utilizando diferentes métodos, diferentes opciones que tenemos para manejar cadenas. Por ejemplo, podríamos crear otra variable diferente llamada cadena mayúsculas, que sería esta. Y abajo del todo vamos a ir poniendo cómo van quedando las diferentes variables que vamos a ir utilizando. Bueno, ¿qué ocurre si yo hago esto? Bueno, pues una tontería muy sencilla. Lo único que ocurre es que se pasa la cadena a mayúsculas, toda ella, al completo. Yo podría también crear una cadena nueva que se llame cadena minúsculas, que bueno, lo único que va a hacer es ponerlo todo en minúsculas, como cabe esperar. Voy a seguir poniendo cosas por aquí. Esto ya es un poco diferente, es crear una cadena. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Hay que tener en cuenta que todos estos, aunque son variables de tipo string, de tipo cadena, realmente es utilizado por Python o es considerado por Python realmente un objeto de la clase cadena. Entonces vamos a imprimir o visualizar por pantalla, en este caso, estas tres variables. Bueno, la primera es toda en mayúscula, la segunda es todo en minúscula y la tercera es título, es tipo título, es decir, mayúsculas la inicial de cada palabra. Primera letra de cada palabra quedaría en mayúscula. Muy fácil, por tanto. Ahora vamos a hacer otra cosa nueva, que es, vamos a contar, con count, cuántas veces aparece, bueno, podría ser una letra cualquiera o un carácter, pero vamos a poner una sílaba, la sílaba na. Y vamos a ver efectivamente cuántas veces aparece, perdón, esto es en minúsculas, la sílaba na. Vale, vamos a ejecutar. Nos dice que aparece 4 veces y efectivamente aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y esto sería válido para cualquier carácter o conjunto de caracteres. ¿De acuerdo? En el caso de que yo ponga algo que no aparezca, por ejemplo una cosa así, me dirá que aparece 0 veces, que no aparece. Bien, pues este es el uso del método. En este caso sería más parecido el concepto a una función, count, que sirve para contar cuántas veces aparece una letra o un carácter o conjunto de caracteres. Y bien, hay que decir que la cuenta de caracteres diferentes, o sea, que podamos buscar en una cadena, no tiene nada que ver, aunque lo parezca, el count, con la longitud de la cadena. La longitud de la cadena, vamos a poner por aquí longitud, se hace con esto, con el len, que es muy utilizado en la mayoría de los lenguajes. Me va a devolver pues el número de caracteres que tiene una cadena. Lo vamos a poner por aquí, de hecho, aquí está. La longitud de la cadena es longitud. Y vamos a ejecutar esto. Vamos a ver cuántos caracteres tiene la cadena. Pues tiene 56. Esta cadena de aquí tiene 56 caracteres. Y lo hemos hecho con la función len.
Bien, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Yo podría buscar, por ejemplo, vamos a llamarle a una variable llamada buscar, ponemos ese nombre, la primera vez que aparece, esto lo hacemos con find, la primera vez que aparece la sílaba K. Es decir, en qué posición aparece por primera vez la sílaba K. Pues vamos a verlo. Vamos a ejecutar esto. A ver cuándo aparece por primera vez. Y nos dice la posición 12. Bueno, pues sería cuestión de ir contando. La posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pues sí, en la posición 12 aparece por primera vez la sílaba K. Es el primer carácter donde empieza, la primera posición. También podríamos hacer algo muy curioso, que sería reemplazar. Hay muchos programas en los que nos permite buscar y reemplazar. Bueno, pues reemplazar también existe. Vamos a llamarlo reemplazar igual cadena.replace, donde tenemos que poner como primer argumento lo que queremos cambiar. Por ejemplo, podemos decir que el no va a ser un sí. Y bueno, hay que decir una cosa importante. El reemplazar, que lo que hace es cambiar todas las veces que aparece el no por un sí, esto es una cadena nueva, porque la cadena original se mantiene. Vamos a ver. Si yo pongo aquí print cadena y a continuación pongo reemplazar, veremos que son diferentes. Esta es la cadena original y esta es la cadena nueva. Vamos a ejecutar. De acuerdo, aquí tenemos la cadena original, que es cadena, y esta es la cadena reemplazar, que es una nueva variable, que es el resultado de reemplazar dentro de la cadena de caracteres original las veces que aparece no, o sea, donde aparezca no, aparecerá un sí. Y de esta manera, pues, tenemos ya una cadena diferente, que no daña, o por decirlo de alguna manera, no modifica el contenido de la cadena original, de la variable original. O sea, de la variable cadena. ¿Qué pasa si yo a continuación hago lo siguiente? Digo lista igual, y la palabra lista que la estoy utilizando para nombrar esta variable no es aleatoria. Bien, vamos a ver. ¿Qué ocurre si yo pongo cadena.split y aquí un espacio? Pues lo que va a ocurrir es que la cadena original me la va a trocear. Me la va a trocear teniendo en cuenta los espacios. Y me va a generar una lista que contendrá como elemento todos los lugares que se hayan visto separados por ese espacio. O dicho de otra manera, me va a crear una lista de palabras. Si eso de arriba es una frase, pues digamos lo de abajo va a ser la lista, va a ser una lista de palabras contenidas en la cadena original. Y aquí lo tenemos. Esto es una cadena cualquiera, Bien, cada palabra ha quedado convertida en un elemento de una lista. Las listas pues las veremos con más detalle en la lección posterior o el video tutorial posterior, y como vemos pues tenemos la verdad un conjunto completo de funciones o de métodos y funciones que me pueden manejar perfectamente una cadena en Python. Hay que decir que esto es importante, cualquier cadena también puede ser tratada como una lista. Hemos visto que al final hemos convertido una cadena, una frase contenida dentro de una cadena, en una lista de palabras. Pero cualquier cadena ya de por sí
no es necesario convertirla en una lista, porque de alguna manera lo es ya. Si yo antes de nada hago esto, por ejemplo, digo cadena de 0 a 10, ahora veremos por qué ocurre esto, y yo ejecuto aquí arriba. Esto que aparece aquí en principio, lo que quiere decir es que me está sacando y visualizando por pantalla los 10 primeros caracteres, ¿vale? Entre el inicio y el fin. Pues bien, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tenemos los 10 primeros caracteres. Bueno, realmente el carácter E sería el 0, la S sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es importante tener en cuenta que cuando tratemos con listas, hay que tener en cuenta que el último carácter no se tiene en cuenta. ¿De acuerdo? Así que no sería aunque pongamos aquí de 0 a 10, él va internamente a procesar los 9, o sea, los 10 caracteres, pero sin tener en cuenta el carácter número 10, que sería el 11 realmente. O dicho de otra manera, que esto es como si aquí pusiéramos un 9 en lugar de un 10. Vamos a verlo más fácil. Cadena desde 0 hasta 4. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues en principio me va a sacar la palabra esto, que sería 0, que es este carácter, 1, 2, 3, hasta el 3. Si yo hubiera puesto aquí, por ejemplo, hasta aquí, esto tendría que ser, pues 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si ponemos de 0 a 6, me va a salir, o me debe salir hasta la E. ¿De acuerdo? Es decir, que siempre debemos tener en cuenta un carácter más a la hora de finalizar este tipo de ¿cómo se dice?, de extracción de una cadena, empezando por ejemplo por la izquierda. ¿De acuerdo? Esto es, en otros lenguajes, pues rápidamente está operadores como left, right o mid, que lo que sirven es para extraer cadenas desde el principio, desde el final, o sea, desde la izquierda, desde la derecha o en cualquier parte del centro de la cadena. Pues bien, hay que tener en cuenta que una cadena, a fin de cuentas, es, o lo tiene en cuenta como una lista de caracteres Python, y en base a eso se pueden hacer una serie de operaciones. Todo esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos las listas, pero de momento saber que esto se puede hacer, que se puede acceder a una cadena, a un trozo de una cadena, tratándola como si fuera una lista.